Soy Frederick Samson, pediatra de urgencias en el Hospital Universitario Basurto. Os voy a hablar de ecografía pulmonar clínica con una visión, espero que práctica y pragmática. Esta presentación, incluida en el plan de formación de los residentes de pediatría y a disposición de los pediatras del servicio, pretende transmitir conocimientos en el campo de la ecografía pulmonar en base a la experiencia clínica e investigadora de la sección de urgencias pediátricas del Hospital Universitario Basurto. Para garantizar un mayor acceso y así compartir de manera eficaz nuestro trabajo, hemos creado este vídeo pensando que también puede ser de utilidad a otros pediatras de atención primaria o de otros hospitales que deseen impulsar el uso de la ecografía pulmonar clínica. En este vídeo revisaremos de forma breve algunos conceptos básicos, describiremos la exploración ecográfica, los hallazgos normales, los hallazgos patológicos y síndromes clínico-ecográficos, analizaremos imágenes comunes y mucho menos habituales que puedan inducir errores de interpretación y presentaremos herramientas que desarrollamos para garantizar la integración de la ecografía pulmonar a la práctica clínica de forma segura. El creciente éxito de la ecografía pulmonar y la explosión literal del número de publicaciones indica que la ecografía pulmonar se perfila como una herramienta imprescindible en el maletín del pediatra de urgencias del siglo XXI. La incorporación de la ecografía pulmonar clínica en las decisiones clínicas es fundamentalmente diferente al modelo de práctica tradicional en el que un pediatra solicita un estudio, espera un servicio externo para adquirir e interpretar imágenes y luego aplica la información dentro del contexto clínico. La ecografía pulmonar diagnóstica es dinámica, es decir, el mismo pediatra puede realizar e interpretar el estudio, integrar rápidamente esta información en el entorno clínico inmediato y luego repetir el estudio para identificar los cambios asociados con la intervención. Es un examen no invasivo, libre de radiación y de bajo costo que se realiza a pie de cama y que puede sustituir la radiografía de tórax en escenarios clínicos específicos. Y como los niños pueden ser 10 veces más sensibles a la radiación ionizante que los adultos, el uso de la ecografía pulmonar en lugar de la radiografía de tórax es una medida de seguridad. Esta figura de arriba representa el camino que hemos hecho desde la toma de contacto y la formación teórica, seguido del uso de la ecografía en proyectos de investigación implicando a toda la sección de urgencias y a los residentes, y finalmente la institucionalización con integración de la ecografía pulmonar clínica en la práctica habitual. Abajo está nuestra primera ecografía pulmonar clínica patológica documentada. En aquella época medio disponíamos de un ecógrafo descatalogado con el que podíamos imprimir las imágenes dianas. Empezar con esa nueva herramienta nos dio un poco el vértigo, pero somos orgullosos del camino que hemos recorrido e ilusionados por todo lo que nos queda por aprender. Estamos convencidos que la implantación de la ecografía pulmonar clínica ha tenido un impacto muy positivo en nuestra forma de trabajar y para nuestros pacientes. Mejora de la calidad asistencial, disminución del tiempo de espera, mayor satisfacción del paciente y de su familia y, sobre todo, disminución de la exposición a radiaciones ionizantes de nuestros pequeños pacientes. El gráfico de abajo representa el número global de radiografías de tórax solicitadas en urgencias de pediatría por año, independientemente del diagnóstico. La tendencia que observamos es una clara disminución en los primeros años, seguido de una estabilización en los últimos 3 años. Está claro que si la implantación de la ecografía no es la única razón de este descenso, ha jugado un papel preponderante. Antes de entrar en los principios básicos y la exploración ecográfica, os quiero decir que los niños que vais a poder identificar son mis maravillosos hijos, Yulen, Mateo y Lea, que como veréis a lo largo de esta presentación nos han ayudado a enseñar los misterios de la ecografía pulmonar. También es importante comentaros que todas las imágenes y vídeos ecográficos que voy a enseñar son auténticos,
realizados en urgencias de pediatría con ecógrafos portátiles de la marca Sonosite. Inicialmente el modelo S, luego el M-Turbo durante 6 años y ahora disponemos de un PX y de un S2. Ahora sí podemos empezar con una breve introducción sobre los principios básicos de la ecografía. La onda del ultrasonido atraviesa los tejidos a diferentes velocidades dependiendo de su coeficiente de atenuación. El aire y el hueso tienen un alto coeficiente de atenuación, lo que provoca un gran reflejo de la onda ultrasónica y crea algunos artefactos. Debido a su alto contenido de aire, la evaluación pulmonar por ecografía se consideró imposible durante las décadas anteriores. A partir de los años 90, Daniel Lichtenstein, fundador del Cercle des écographistes d'urgence et de réanimation francophone, donde me formé, describió por primera vez cómo se podía analizar el pulmón mediante la evaluación de esos artefactos. En realidad, si pensamos de forma más abierta, los ultrasonidos sí que también atraviesan, entre comillas, el aire, entregando los secretos de esta zona prohibida con el diagnóstico de la mayoría de los trastornos agudos que afectarán a los pulmones. El primer paso para el clínico es entender cómo ubicar los elementos que se ven en la pantalla. La parte superior de la pantalla representa la zona superficial y la parte inferior representa el plano profundo. La parte izquierda-derecha de la pantalla requiere un enfoque más sutil, porque dos elementos independientes controlan su formación. Una marca en la sonda y un botón de inversión derecha-izquierda en el teclado. Por convención tradicional, la marca de la sonda se corresponde a la referencia situada en la parte izquierda de la pantalla, este punto verde. En las imágenes de Julen, mi hijo mayor, la ecografía pulmonar es realizada en el plano longitudinal. La parte superior del tórax aparece a la izquierda y la parte inferior a la derecha. El principio de generación de la imagen ecográfica se basa en la emisión de ondas de ultrasonido por parte de la sonda y en la recepción de las ondas rebotadas que se producen cuando la onda atraviesa dos medios con diferente capacidad para transmitir los sonidos. En función de la intensidad de la onda rebotada, el ecógrafo lo traduce en una escala de grises. Una estructura anecoica da una imagen de tonalidad negra, una estructura ecogénica da una imagen de tonalidad gris, desde más blanco a más negro según el caso, y una estructura hiperecogénica da una imagen de tonalidad blanca. Decir que una imagen es hipo, iso o hiperecogénica supone haber definido previamente una referencia, el hígado tradicionalmente. La ecografía pulmonar clínica, a diferencia de la mayoría de las aplicaciones, analiza imágenes reales y también artefactos generados por el pulmón. De tal forma que, por ejemplo, una estructura real como el líquido de este derrame y un artefacto generado por la sombra acústica de una costilla da una imagen negra. Respecto a la relación aire-agua, el aire y los fluidos coexisten en el pulmón. El aire va hacia arriba, el neumotórax, y el agua va hacia abajo, el derrame pleural. La mezcla de aire, que para el ultrasonido, y el fluido, que facilita su transmisión, genera artefactos ecográficos pulmonares. Sin embargo, la relación entre aire y fluido difiere en cada patología. Se puede definir el derrame pleural, líquido puro, la consolidación pulmonar retráctil, atelectasia, sin aire o casi, la consolidación no retráctil, neumonía, que tiene algo de aire, el síndrome intersticial, principalmente aire, el pulmón normal, que todavía más aire, y finalmente el neumotórax, que es aire puro.
La ecografía clínica en urgencias de pediatría es una exploración realizada por un médico no especializado en radiología en el punto de atención clínico. Es la prolongación de la mano del clínico, cuyo objetivo es dar una respuesta a una pregunta específica simple de la que va a depender la actitud diagnóstica y terapéutica. En la ecografía pulmonar clínica vamos a analizar imágenes reales y artefactos, sus características para responder a las siguientes preguntas. ¿Tenemos un patrón de irradiación normal? ¿Tenemos una consolidación pulmonar? ¿Tenemos un patrón alveolo-intersticial? ¿Tenemos un derrame pleural? ¿Un neumotórax? Y luego integrar esas respuestas en el contexto clínico. El potencial de la ecografía clínica en urgencias de pediatría es importante, pero su desarrollo supone impulsar la formación de los pediatras de urgencias y definir reglas, condiciones para su utilización, así como la validación de las prácticas. Aquí os enseño un artículo del Dr. Lichtenstein, publicado en Chest en el 2019, que alerta sobre el riesgo de los conceptos erróneos en el campo de la ecografía pulmonar. Me he permitido recopilar unas consideraciones que me parecían importantes. La primera de ellas es que, como os dije antes, durante muchos años la ecografía pulmonar se consideró imposible, pero ahora no habría que pensar que puede diagnosticar todo. La realidad probablemente estará entre esos dos extremos. Más adelante os comentaré las demás consideraciones. Respecto al abordaje pediátrico y a la calidad de las imágenes, la ecografía pulmonar pediátrica es un lujo. ¿Por qué? Porque en pacientes pediátricos, la osificación incompleta de la caja torácica, la mayor composición de líquido corporal y menor espesor de tejido adiposo subcutáneo proporcionan una ventana acústica ideal y la obtención de imágenes con mayor definición. Además, los procesos patológicos pulmonares agudos tienen una extensión superficial y en los niños, por el menor volumen torácico, contactarán con la pleura con más frecuencia. La ecografía pulmonar es una exploración no dolorosa, pero como toda intervención en pediatría, puede generar ansiedad que hay que tomar en consideración. Como en su práctica habitual, el pediatra debe desarrollar el arte de combinar la delicadeza y la comprensión, pero con la firmeza necesaria para realizar la exploración de forma ágil y rápida y lograr las imágenes ecográficas dianas. Debemos de conseguir la colaboración del niño explicándole el transcurso de la exploración de forma acorde a su edad, conociendo estrategias para minimizar la ansiedad que puede generar la exploración ecográfica, por ejemplo, dejándole tocar el gel o aplicárselo en la piel, utilizando técnicas de distracción, instalando el niño de tal forma que puede mirar la pantalla y eligiendo adecuadamente la o las posiciones a lo largo de la exploración. Por ejemplo, un lactante en brazos o en decúbito lateral. En nuestra opinión, no es necesario trabajar en la semioscuridad. Quizás no apagar la luz es una costumbre nuestra para diferenciarnos de los radiólogos, además de no ser posible en nuestra urgencia de pediatría, pero la verdad es que los ecógrafos actuales ofrecen una resolución de imagen que no requiere mejorar el contraste regulando la luz. El transductor más utilizado en la ecografía pulmonar clínica pediátrica es el transductor lineal de alta frecuencia. Los ecógrafos recientes disponen de preconfigurado de pulmón, pero si no es el caso, se recomienda usar el preset de estructuras superficiales, por ejemplo partes blandas, y desconectar todas las funciones atenuadoras de artefactos. El estudio se iniciará en el plano longitudinal, con la marca de la sonda hacia la cabeza del paciente, generando un corte sagital, identificando una imagen determinada. La imagen típica, formada por dos costillas, con la línea pleural entre ellas, se conoce como el signo del murciélago. Si es necesaria una visualización pleural más detallada,
el transductor se puede girar de 90 grados hasta una posición paralela a la longitud del espacio intercostal, como se puede ver en estas fotos, eliminando las costillas del campo y aumentando la superficie de la pleura visualizada. En el paciente estable, recomendamos realizar una exploración la más completa posible y evaluar toda la superficie pulmonar accesible. Como la ecografía pulmonar es operador dependiente, es imprescindible tener una muy buena sistemática de exploración. Por eso proponemos aplicar el protocolo 12 zonas, que consiste en escanear todos los espacios intercostales en regiones anteriores, laterales y posteriores, cuadrantes superiores e inferiores. En total, 12 zonas torácicas, 6 en cada pulmón. Para enseñaros qué es realmente la superficie pleural accesible en las 12 zonas descritas anteriormente, a Mateo, un largo día de confinamiento, su hermano le pintó el tórax donde se podía ver ecográficamente los artefactos pulmonares. Como podéis apreciar en estas fotos, menos en la zona cardíaca y en la zona de las escápulas, la exploración ecográfica permite valorar la mayoría de la superficie pleural. Y teniendo en cuenta que, en teoría, la casi totalidad de los procesos patológicos agudos contactan con la pleura, podemos afirmar, en base también a nuestra experiencia, que mediante una exploración ecográfica completa se puede detectar la inmensa mayoría de los procesos patológicos pulmonares agudos relevantes. En la práctica, una exploración es completa cuando la sonda y el gel han pasado por toda la superficie que hemos pintado en el tórax de Mateo. Veremos más adelante que al estudiar las bases pulmonares conviene localizar bien el diafragma para no confundir vísceras abdominales con consolidaciones intrapulmonares y viceversa. En un paciente inestable se puede realizar una exploración inicial rápida, pero posteriormente tiene que ser completa. Y en pacientes con patología pulmonar focal, previamente diagnosticada por la clínica, ecografía clínica u otras pruebas, es posible realizar una exploración dirigida, pero preferentemente tiene que ser completa. Respecto a la técnica ecográfica, no hay nada como hacer, pero para haceros una idea, os voy a enseñar un corto vídeo. Aquí vemos que cogemos la sonda como un bolígrafo, aunque la sonda está bien perpendicular a la pared, porque un ángulo de exploración perpendicular genera más líneas as. No presionamos, una presión cero. Movimientos básicos como el movimiento de báscula permite mejorar el plano y la imagen. Y también podemos rotar la sonda en su eje para pasar de longitudinal a transversal. Pasamos ahora a los hallazgos ecográficos normales. Deslizamiento pleural, líneas A, líneas B aisladas y movimientos del diafragma. El patrón pulmonar normal. El primer paso es la identificación de la línea pleural, que se aprecia como una línea horizontal hiperecogénica entre dos costillas ligeramente más profunda. El movimiento de desplazamiento horizontal justo por debajo de la línea pleural con cada ciclo respiratorio, movimiento de vaivén debido al deslizamiento de la pleura visceral sobre la parietal, es conocido como deslizamiento pulmonar, donde la pleura visceral y parietal se aplican estrechamente y se deslizan con la respiración. Su detección significa que la pleura visceral está en contacto directo con la pleura parietal y que hay una expansión pulmonar.
Al situar el transductor en las bases, se observa el diafragma como una línea hiperecogénica que se mueve sincrónicamente con la respiración. El pulmón normalmente aerado se caracteriza por una imagen de artefacto llamado línea A, una línea horizontal generada por la reverberación del ultrasonido entre el tejido pulmonar aerado y la pleura. La línea pleural es una interfase entre líquido y gas que crea estos artefactos de repetición. El patrón normal se define por la presencia de deslizamiento pleural asociado con el patrón de líneas A, definido como una o más líneas horizontales, líneas A, por debajo de la línea pleural. Las líneas B. El espesor de los septos interalveolares e interlobulares está por debajo de la resolución del transductor, por lo que el parénquima pulmonar es interpretado como aire. Cuando hay un proceso patológico que causa el engrosamiento de estos septos y o ocupación parcial de los alvéolos por líquido, pueden llegar a un tamaño suficiente como para conducir el haz de ultrasonido. De forma muy esquemática y con mucha imaginación, si consideramos que estos son tabiques engrosados rodeados por aire, pues se crea un artefacto de reverberación intenso, las líneas B. Las líneas B nacen de la línea pleural. Se mueven con la pleura durante el ciclo respiratorio, borran las líneas A y están definidas como líneas hiperecogénicas en rayo láser que llegan hasta la parte inferior de la pantalla. Las líneas B se asocian a afectación intersticial, edema de agudo del pulmón, bronquiolitis, con una alta sensibilidad. Respetan la distribución anatómica del proceso patológico, difusas en edema pulmonar cardiogénico, parcheada en bronquiolitis. Y en un pulmón normal es habitual observar algunas líneas B aisladas, hasta 8 en toda la superficie pleural. La presencia de más de 3 líneas B visibles simultáneamente en un espacio intercostal se considera patológico. Luego veremos más, pero en este vídeo de patrón pulmonar casi normal, solo se ven en algún momento un escaso número de líneas B focales, aquí y aquí, definidas como líneas hiperecogénicas en rayo láser que nacen de la línea pleural y borran las líneas A. Pasamos a los hallazgos ecográficos patológicos y síndromes clínico-ecográficos. Patrón consolidativo, patrón intersticial, derrame pleural y neumotórax. Las consolidaciones no son artefactos, sino imágenes reales de aspecto tisular en contacto directo con la pleura. Son visibles por pérdida de aire de los alvéolos o por falta de aeración o aparición de líquidos. Aparecen hipoecogénicas subyacente a la línea pleural. En atelectasia y neumonías, salvo que estén limitados por una fisura, el borde inferior de la consolidación, al estar en contacto con parénquima aireado, suele tener un aspecto irregular, con broncograma aéreo presente. La forma y distribución de las consolidaciones, su tamaño, las características del broncograma, etc., puede variar según la etiología. Os voy a intentar explicar luego que la ecografía pulmonar puede infravalorar el tamaño de una consolidación, principalmente porque colecciones gaseosas profundas, alvéolos no totalmente colapsados, broncograma aéreo, pueden parar la transmisión. Solo es después de unos cuantos años que he entendido por qué las consolidaciones que veía y medía por ecografía
eran más pequeñas que las mismas que veía en la placa de tórax. Eso es porque la ecografía ve y mide el colapso alveolar total. Es decir, que si los alvéolos están llenos de líquido, pues veo esta imagen en el ecógrafo. Pero si los alvéolos adyacentes no están totalmente llenos de líquido, no veré una imagen hipoecogénica ecográfica, pero sí que en la placa de tórax puedo ver una imagen hiperdensa. Estamos en hemitórax anterior derecho. Aparece una consolidación hipoecogénica que afecta un espacio intercostal con broncograma en su interior. El broncograma tiene una forma arqueada, es dinámico. El espesor de esta consolidación es de más o menos 1 centímetro, pero claramente da la sensación de que estamos infravalorando el tamaño de esta consolidación, porque sí que hay broncograma más allá de la consolidación. A mí me parece incluso que esta zona hipocogénica a veces sí que es más profunda. Y también lo que se ve y que es normal es que se pierde la línea pleural, que es una línea hiperecogénica, pues cuando tenemos una consolidación desaparece de una forma el interfase entre las partes blandas, que es líquido, con el pulmón, que es aire, porque la consolidación es líquido. Entonces no es que desaparezca la línea pleural, sino que no le podemos ver. Una pregunta a la que todos nos gustaría tener una respuesta es: ¿cuándo una consolidación ecográfica es una neumonía y cuándo es una atelectasia? Desgraciadamente, aunque a veces hay imágenes muy sugestivas de una cosa u otra, no he encontrado una respuesta. Aquí vemos una consolidación hipoecogénica centrada en la cisura. Eso es la cisura. Aquí vemos aparecer patrón pulmonar normal. Aquí está la consolidación que hemos descrito anteriormente, hipoecogénica con su broncograma dinámico. Aquí tenemos una consolidación que parece diferente a las previas, ¿no? Que es más pequeña, mide 5 milímetros de espesor máximo, tiene un broncograma escaso, se mueve de forma diferente a las demás, y yo diría que si la clínica es compatible, que probablemente eso sea una atelectasia. Y aquí tenemos un patrón pulmonar hasta ahora normal y aparece una gran consolidación hipoecogénica aquí posterobasal. Vuelvo a las consideraciones del Dr. Lichtenstein que os comenté al principio, para deciros que pensar que una consolidación es necesariamente una neumonía sería un gran error. No se determina la etiología de una consolidación analizando solamente la imagen ecográfica. La interpretación tiene que ser siempre clínico-ecográfica y aún así no es necesariamente fácil. Por ejemplo, la interpretación de una consolidación como neumonía va a depender de la probabilidad pretest, es decir, que cuando más alta es la sospecha clínica de neumonía, más probable es que una consolidación identificada se corresponda con una neumonía. Por lo tanto, es importante especificar y respetar unas indicaciones concretas para la realización de ecografía pulmonar clínica para mejorar nuestra capacidad de interpretación. Generalmente, una consolidación que sugiere el diagnóstico de neumonía se presenta como una imagen hipoecogénica subpleural de tamaño y de forma variable, pero habitualmente de espesor mayor a 1 o 2 centímetros. Debido a la transición gradual parénquima aireado-no aireado, hemos visto que suele tener bordes mal definidos y que puede haber líneas B adyacentes. También una neumonía incipiente se puede presentar como una pequeña consolidación de menos de 1 centímetro de espesor
en una región con líneas B e incluso en neumonía muy incipiente se podría presentar únicamente como una zona con líneas B confluyentes. También se pueden ver múltiples ecos lenticulares dentro de una consolidación que representa el aire atrapado en vías aéreas más pequeñas y se puede ver una densa consolidación de ecoestructura similar a la del hígado, conocida como hepatización del pulmón. La neumonía es principalmente un proceso alveolar que secundariamente afecta a las vías respiratorias más grandes. No hay obstrucción inicial. Durante el ciclo respiratorio, por el movimiento del aire y de las secreciones, se puede ver ecográficamente broncograma aéreo dinámico, patognomónico de neumonía. Aquí vemos el broncograma que típicamente es arqueado y que se mueve con el ciclo respiratorio. En la neumonía post-obstructiva no hay movimiento durante el ciclo respiratorio y las vías aéreas inundadas de líquido parecen similares a vasos, pero no tienen paredes hiperecogénicas. Es el broncograma líquido. En el vídeo es difícil de apreciar, pero aquí en esta captura de pantalla vemos una estructura negra con paredes hiperecogénicas que representa el broncograma líquido. Son las imágenes que hemos visto antes. Se trata de un paciente con clínica muy sugestiva de neumonía y os he puesto la placa de tórax correspondiente para que podáis comparar. Aquí se trata de una gran consolidación lobar, en la que vemos que la consolidación ecográfica está delimitada por una cisura y en el contexto clínico esta consolidación es compatible con una neumonía lobar. Para hablar de la atelectasia tengo bastantes dudas. La atelectasia genera la consolidación por reabsorción del aire en una zona pulmonar distal a una vía aérea obstruida. No hay movimiento durante el ciclo respiratorio y se observa broncograma estático. Algunos autores dicen, pero yo no lo tengo claro, pero os lo comento, que la disposición del broncograma puede orientar. Que cuando el parénquima pulmonar se retrae secundariamente la absorción del aire atrapado, causa distorsión con la reducción de volumen, acercando las estructuras broncovasculares, el broncograma siendo más lineal y paralelo. Y que esto contrasta con el broncograma más arboriforme que se observa en la neumonía. Pero bueno, no sé. También se describe el pulso pleural, que se asocia a aislamiento de deslizamiento pleural. El pulso pleural corresponde a una transmisión rítmica de los latidos cardíacos por alteración de la inflación pulmonar y es un signo dinámico de atelectasia generalmente completa. A la derecha es el caso de una niña de 3 años en contexto de crisis asmática febril en la que se identifica esta consolidación con un broncograma puntiforme central y estático. A las 48 horas, en una consulta de control, esta consolidación había desaparecido, indicador de que probablemente era una atelectasia. Aquí tenemos una muy pequeña consolidación posterobasal justo por encima del diafragma, que se corresponde con una atelectasia conocida. Vuelvo a poner el vídeo y aquí vemos esta muy pequeña consolidación. El patrón pulmonar intersticial. El patrón intersticial se caracteriza por un aumento en el agua extravascular que se expresa ecográficamente
por la presencia de múltiples líneas B, como aquí. Las líneas B están presentes en todas las patologías que asocian agua pulmonar extravascular y o engrosamiento del intersticio con o sin inundación alveolar. Respetan la distribución anatómica del proceso patológico, difusas en edema pulmonar cardiogénico y parcheadas en bronquiolitis. A medida que va progresando el edema pulmonar, aumenta la cantidad y la extensión pulmonar de las líneas B hasta confluir lo que se denomina pulmón blanco ecográfico, lo que veremos después. Existen scores y clasificaciones para cuantificar la gravedad del síndrome intersticial. A continuación, os voy a enseñar una sucesión de vídeos con patrón intersticial, de moderado a severo, consolidativo o no. Todas esas imágenes provienen de un estudio que realizamos en el 2017-2018 titulado Point of Care Ultrasound in Children with Bronchiolitis in a Pediatric Emergency Department, publicado en la revista Archives de Pédiatrie en noviembre del 2020. En el vídeo de la izquierda vemos múltiples líneas B focales que afectan a 5 o 6 espacios intercostales sin que se objetiven consolidaciones subpleurales. En el vídeo de la derecha vemos aquí líneas B confluyentes que afectan a 2 espacios intercostales y aquí un pequeño colapso subpleural. En el vídeo de la izquierda vemos líneas B focales múltiples que afectan a 4 o 5 espacios intercostales. No se objetivan consolidaciones subpleurales. Y en el vídeo de la derecha vemos líneas B focales parcheadas y una consolidación subpleural de casi 1 centímetro de espesor máximo y que con una extensión de 2 espacios intercostales. En el vídeo de la izquierda vemos líneas B confluyentes en la parte inferior del hemitórax que estamos evaluando, luego son más focales. También podemos ver pequeñas consolidaciones subpleurales. Aquí. En el vídeo de la derecha, aquí, podemos ver una consolidación apical con broncograma estático, mide 1 centímetro de espesor máximo y afecta a 2 espacios intercostales. En el vídeo de la izquierda veo abundantes líneas B focales en todo el hemitórax con mínima consolidación subpleural en base. Y en el vídeo de la derecha, una consolidación con broncograma de 15 milímetros de espesor máximo que afecta a 4 espacios intercostales con líneas B adyacentes. A la izquierda veo una consolidación subpleural, aquí, con broncograma visible, poco profunda y alargada, que afecta a 5 o 6 espacios intercostales. Y a la derecha, líneas B confluyentes en base, que afecta a 2 o 3 espacios intercostales, con una muy pequeña consolidación subpleural sin broncograma, aquí. Pasamos al derrame pleural. Salvo excepción, encontraremos el derrame pleural en las zonas más declives. Podrá variar según la posición del paciente, pero en general se detecta primero en la región
posterior inferior, es decir, a nivel del seno costodiafragmático posterior. El derrame pleural se presenta como una área anecoica entre la superficie pulmonar y la línea pleural o línea diafragmática. El deslizamiento pulmonar está ausente y el parénquima pulmonar puede presentar diversos grados de aeración dependiendo de la causa del derrame, de su volumen y de la compresión causada por él. De forma semi-cuantitativa, el volumen del derrame se puede clasificar como mínimo, pequeño, moderado o masivo, en función del número de espacios intercostales en los que se visualiza. Para esta evaluación, conviene desplazar la sonda hacia áreas más anteriores para constatar hasta dónde llega el derrame, porque cuando más cantidad haya, más anterior podrá encontrarse. También se puede medir e informar la distancia entre la base del pulmón y el diafragma en un corte longitudinal o la distancia interpleural entre el pulmón y la pared costal en un corte transversal en la zona basal. En este vídeo podemos apreciar aquí el derrame pleural hipoecogénico y también el parénquima colapsado que aparece como tejido flotando en el derrame. Otros dos ejemplos, aquí vemos la línea diafragmática, la línea pleural, el derrame hipoecogénico y el parénquima colapsado que está flotando dentro del derrame. En este vídeo es un derrame de menor cantidad, aquí la línea diafragmática, línea pleural, el derrame hipoecogénico basal y el parénquima colapsado. En este otro ejemplo vemos una consolidación hipoecogénica, aquí la línea diafragmática, la línea pleural y el derrame pleural hipoecogénico aquí. No voy a hablar mucho del neumotórax porque como pediatra de urgencias no soy el más indicado, ya que mi experiencia con esta patología y con la ecografía es limitada. Solo os voy a decir que la exploración de la zona más alta del tórax es suficiente para excluir el neumotórax, que si objetivamos deslizamiento pleural o líneas B en esta zona, se excluye un neumotórax con una sensibilidad cercana al 100%. Y la ausencia de deslizamiento pleural, como en este vídeo, tiene una especificidad del 60-90%. En la práctica, la percepción visual de presencia versus ausencia, como en este caso, de deslizamiento pleural puede ser difícil incluso por médicos con mucha experiencia y puede ser útil el modo M. El punto pulmonar representa la línea de transición donde el pulmón colapsado pierde contacto con la pared torácica pleura-parietal. Tiene una especificidad del 100%. Si el transductor se coloca exactamente en esta línea, alterna deslizamiento pulmonar y ausencia de deslizamiento pulmonar en sincronía con el movimiento respiratorio. Representa con precisión el límite del neumotórax y se puede utilizar para monitorizar el tamaño del neumotórax. Abrimos el capítulo de pitfalls. He dejado la palabra pitfalls porque no estaba convencido por mi traducción, pero lo que os quiero enseñar en este capítulo son imágenes comunes y también imágenes muchísimo menos habituales que puedan conducir a errores de interpretación. Lo típico es el timo. En ciertas edades se puede confundir con una consolidación pulmonar, pero en la práctica es muy fácil de reconocer y, por ejemplo, a los residentes se les explica una vez y nunca más. En este vídeo, que va bastante rápido, podemos ver aparecer
el timo como una imagen consolidativa, bien delimitada, de ecoestructura similar a la del hígado y de localización mediastínica o muy medial. Aquí, bien delimitada y de ecoestructura similar a la del hígado. Otro ejemplo más evidente, aquí la línea pleural, y lo que podemos ver es que debido a su situación anatómica, el timo transmite los latidos cardíacos. La presencia de aire en el estómago, sobre todo en lactantes, puede confundirse con un patrón pulmonar normal, que da líneas AS, y la presencia de líquido por una consolidación pulmonar, por lo que es fundamental identificar el diafragma. En este vídeo que se ha parado, aquí vemos la línea diafragmática, por lo tanto, aquí es pulmón, con un patrón pulmonar normal, la línea pleural, las líneas AS, y aquí lo que se parece también a un patrón pulmonar normal es el aire del estómago, porque está por debajo de la línea diafragmática. Si vuelvo a poner el vídeo, vemos esta imagen negra hipoecogénica con puntos blancos que podrían ser broncograma. Eso es la parte más inferior del estómago que tiene contenido líquido. Arriba contenido de aire, pero estamos debajo del diafragma. Aquí está el pulmón, aquí está el estómago, con una parte aerado y una parte líquida, pero todo esto debajo del diafragma. También es fundamental localizar bien el diafragma cuando estudiamos las bases pulmonares para no confundir vísceras abdominales con consolidaciones intrapulmonares y viceversa. En este vídeo que se ha parado, vemos aquí la línea diafragmática, el pulmón normal, aquí será el bazo y aquí aire del intestino. Pero no hay que confundir esta línea con el diafragma y esta imagen con la consolidación basal. En dinámico vemos aquí el bazo, el aire y los intestinos, pero el diafragma está aquí arriba y la base pulmonar está aquí y tiene un patrón pulmonar normal. Con un mínimo de práctica, los pitfalls que acabamos de ver son relativamente fáciles de evitar. Ahora vamos a ver imágenes y vídeos muchísimo menos habituales que hemos ido recogiendo a lo largo de los años. Ser capaz de identificar imágenes inhabituales que puedan dar lugar a graves errores de interpretación ha sido y sigue siendo una preocupación constante en nuestro servicio. Empezamos con el caso de un niño de 5 años que se presenta a urgencias por dolor torácico y dificultad respiratoria progresiva de 24 horas de evolución. No presenta ni tos ni rinorea, está febril, no tiene broncoespasmo, la auscultación pulmonar no llama la atención, sí que tiene antecedentes de neumonía. Se le realiza una ecografía pulmonar clínica. En esta imagen de la izquierda, ahora todos sabemos identificar un derrame pleural. Aquí con la línea diafragmática, la línea pleural y una imagen hipoecogénica compatible con derrame pleural. Y en la imagen de la derecha, que evalúa la región anterobasal derecha, lo que vemos es esta imagen, una imagen atípica que no se parece a nada que conozcamos y que tendremos que investigar. El niño fue finalmente diagnosticado conjuntamente por los pediatras y los radiólogos que atendieron al paciente de necrosis grasa epicárdica, entidad que personalmente desconocía hasta entonces. Aquí tenemos nuestra imagen ecográfica y aquí la imagen en el escáner que realizaron los radiólogos. Pero lo que os quiero enseñar es cómo la ecografía pulmonar clínica fue informada. La indicación fue evaluación diagnóstica. La descripción ecográfica según el protocolo del
protocolo 12 zonas, especifica hemitórax izquierdo, patrón pulmonar normal, hemitórax derecho, imagen hipoecogénica de dos espacios intercostales con estructuras redondeadas ovaladas de mayor ecogenicidad en su interior en región anterobasal para externar. En región posterobasal se observa derrame pleural de 7 milímetros de espesor máximo. Interpretación clínico-ecográfica requiere estudio avanzado. Es decir, la pediatra que atiende al paciente describe lo que ve como puede, pero es consciente de que sus conocimientos no son suficientes. Por lo tanto, al identificar una situación inhabitual, desconocida, elige en el formulario la siguiente interpretación. Requiere estudio avanzado y con razón pide ayuda a los radiólogos. Más adelante os explicaré cómo utilizamos nuestro formulario integrado a la historia clínica del paciente. Os dejo ver el vídeo. En este caso, se llegó al diagnóstico de neuroblastoma abdominal en urgencias y se realizó posteriormente la ecografía torácica que acabáis de ver, en la que se podía identificar una masa tumoral torácica. Con una compañera nos preguntamos si todos éramos capaces de identificar la rareza de esas imágenes torácicas consolidativas desconocidas. Es decir, a alguien supuestamente formado se le ocurriría pensar que esto es una neumonía, lo que puede ser grave si este mismo paciente se presenta con otra clínica. Pues intentamos responder a esta pregunta. Diseñamos el caso clínico de un paciente de 18 meses, estable, al que se realiza una ecografía pulmonar clínica para descartar una neumonía, pero utilizando estas imágenes. Invitamos individualmente a nuestros compañeros, pediatras de urgencias y residentes capacitados, a participar en la resolución del caso clínico simulando una situación real. Se consideraba adecuado identificar una imagen ecográfica inhabitual, no sujetiva de neumonía, pedir ayuda y iniciar estudio, y se consideraba inadecuado sospechar una neumonía. En este trabajo, concebido principalmente con fines docentes, 6 adjuntas y 13 residentes actuaron adecuadamente, cuando un residente saliente de guardia, a pesar de haber verbalizado claramente el aspecto extraño de las imágenes en un primer momento, finalmente diagnosticó al paciente de neumonía. Concluimos que si bien la ecografía es una herramienta muy válida, conviene utilizarla siempre teniendo en cuenta nuestras propias limitaciones, entre ellas cierta vulnerabilidad a los sesgos cognitivos. En este caso, el residente no consiguió mantener su impresión diagnóstica inicial por carecer de la confianza y experiencia suficiente y también por el cansancio de la guardia. Os invito a consultar la comunicación que se titula Ecografía pulmonar clínica y error en el diagnóstico, sesgo cognitivo de retirada de la cebra, presentada en el Congreso de CEUP del 2021. El siguiente caso se trata de un niño de 9 años que presenta un dolor subagudo en la región torácica anterolateral derecha, está afebril, no tiene clínica respiratoria, acude remitido por su pediatra y aporta esta radiografía de tórax. Ni la anamnesis ni la exploración física, en la que se identifica un dolor a la palpación en zona inferior de parilla costal derecha, orienta hacia una neumonía. Pero la imagen que se puede apreciar en la radiografía de tórax puede despistar. A este paciente se le realizó esta ecografía torácica. Ante el aspecto desconocido, el aspecto extraño de esta imagen, en el contexto clínico
anteriormente descrito fue valorado por la radióloga de guardia, concluyendo a un posible sarcoma de Ewing. Si intento describir esta imagen, diría malamente que veo una lesión hipoecogénica circular con ecos heterogéneos en su interior que se localiza a nivel de pared torácica, más superficial que la pleura parietal y que parece depender de paria costal. Y que desde luego no soy competente para describir y menos para interpretar esta imagen. Pero si voy a hacer ecografías pulmonares, tengo que asumir que me puedo encontrar con imágenes inhabituales como estas y que tengo que estar preparado para actuar de forma adecuada ante la detección de estas imágenes. Porque cuanto más ecografías voy a hacer y cuanto más amplia será la indicación de las ecografías que voy a realizar, más puedo estar en esta situación en la que tengo que reconocer mis límites y saber pedir ayuda fundamentalmente al servicio de radiología. Pasamos al caso de un niño de 3 años que acude a urgencias por sospecha de crisis de broncoespasmo severo. Lleva 48 horas con fiebre alta y sensación de dificultad respiratoria progresiva. Tras tratamiento inicial con broncodilatador y corticoide, mejora a nivel respiratorio, pero persiste un poco taquicárdico y con cierta palidez cutánea. Se le realiza una ecografía pulmonar clínica y si las imágenes no han sido grabadas, pues os enseño este vídeo porque según la descripción del informe podía cuadrar con lo que había, ¿no? Líneas B no confluyentes, bilaterales, sin consolidación ni derrame. Podríamos decir un patrón intersticial moderado. Por la taquicardia, la palidez, se extrae analítica sanguínea en la que destaca una anemia con una hemoglobina de 6,1, una anemia microcítica, agenerativa y no hemolítica, sin otras citopenias asociadas y con resto de bioquímica normal. La PCR es un poco elevada y la PCR de gripe y de VRS es negativa. Se solicita una placa de tórax en la que se objetiva un síndrome alveolo intersticial bilateral que podéis ver aquí. Podéis notar que esta imagen no cuadra con la imagen ecográfica que hemos enseñado previamente. Se sospechará en este caso y se confirmará en urgencias de pediatría el diagnóstico de hemorragia pulmonar. Aquí tenemos las imágenes del escáner y su interpretación. Entonces, nos podemos preguntar por qué hay tanta discordancia entre la ecografía clínica y las otras pruebas de imagen, radiografía y escáner. Porque con esta placa y este TAC, pues se esperaba una ecografía con un patrón alveolo intersticial consolidativo, claro, masivo, pero no es así. Y es más, se repite la ecografía en urgencias tras ver la radiografía y tampoco. Entonces, una respuesta es que, con la ecografía pulmonar solo se puede ver lo que contacta con la pleura. En el escáner, si miramos el pulmón izquierdo, vemos que las lesiones no contactan con pleura, por lo que podemos entender que el patrón pulmonar puede ser normal o casi normal. En el lado izquierdo, sí que las lesiones pulmonares contactan un poco con pleura, pero en muchos sitios no, lo que puede explicar la discordancia entre la ecografía y la radiografía. Ahora el caso de un niño de 3 años con fiebre elevada de 4 días de evolución. Asocia dificultad respiratoria con quejido, está un poco pálido, el abdomen está ligeramente distendido. Antes de llegar al diagnóstico definitivo, se le realizó una ecografía pulmonar clínica que llamó muchísimo la atención. Sin intentar hacer una descripción exacta de las imágenes, lo que vemos
es una consolidación posterobasal derecha asociado a un derrame pleural. Pero este derrame pleural tiene una forma muy alargada, es muy extraño y desde luego no se parece a ninguno que hayamos visto antes. Aunque no pretendamos evaluar el abdomen cuando realizamos una ecografía pulmonar, al evaluar las bases estamos acostumbrados a ver estructuras subdiafragmáticas y en este caso, y con cierta experiencia, se puede percibir que lo que hay debajo del diafragma no se parece a una estructura conocida. Los datos analíticos, junto con la valoración de los radiólogos, permitirán llegar al diagnóstico de neuroblastoma. Entramos en el último capítulo de esta presentación, herramientas para garantizar la integración de la ecografía pulmonar a la práctica clínica de forma segura. Hemos de reconocer que la implementación de la ecografía pulmonar clínica en nuestro servicio se ha hecho en un primer momento sin contar con un plan de formación estructurado, habiendo detectado en algún momento carencias. Por lo tanto, diseñamos un plan de formación teórico-práctico dirigido específicamente a los residentes de primer año para validar la ecografía a pie de cama como parte de sus competencias. El plan de formación ahora tiene una duración de 6 meses en la que estimamos que todos los residentes de primer año puedan realizar unas 100 ecografías. Incluye un curso teórico de 2 horas de duración, ese curso, una supervisión gradual de las ecografías realizadas por los residentes en su práctica diaria, un seguimiento periódico del registro de la actividad por los instructores y una prueba final teórico-práctica. Para conseguir la capacitación es preciso superar el plan de formación en sus 3 vertientes: evaluación a pie de cama, en situación real, evaluación con preguntas y evaluación con casos clínicos comunes. Eso se trata de la primera fase de la formación. Posteriormente, la formación consiste en práctica supervisada en el servicio hasta el final de su residencia y participación en estudios con fines docentes en el campo de la ecografía pulmonar. Como ejemplos de trabajos con fines docentes que implican a los residentes, os enseño estas 2 comunicaciones que presentamos en el último congreso de SEUP y nuestro primer proyecto de investigación publicado en el European Journal of Emergency Medicine. En los últimos años, hemos recibido en nuestro servicio rotantes externos interesados en adquirir competencias en ecografía clínica, entre otras cosas. A continuación, vais a ver uno de ellos en acción, que todos conocéis, en este vídeo realizado para ilustrar el plan de formación. El algoritmo diagnóstico para detección de neumonía fue la primera iniciativa para integrar la ecografía en nuestra práctica clínica. Desde la primera versión en el 2015 ha ido evolucionando y ahora os presento la versión 2020.
Para empezar, diferenciamos en el algoritmo dos indicaciones. La sospecha clínica de neumonía ante una anamnesis y exploración física sugestiva de neumonía, por ejemplo, el típico paciente con fiebre, polipnea y crepitantes en la auscultación pulmonar, y la situación en la que queremos descartar una neumonía, un cuadro respiratorio febril de 3 días de evolución con auscultación pulmonar algo inespecífica, una fiebre sin foco prolongada, un aumento de reactantes de fase aguda que de una forma nos incita a descartar una neumonía. En estas dos situaciones, la exploración física incluye sistemáticamente la realización de una ecografía pulmonar clínica realizada por un pediatra o un residente capacitado. A continuación, se complementa el formulario que os presentaré luego, respetando la terminología adecuada e incorporándolo al informe clínico. En base a este formulario, la interpretación clínico-ecográfica puede ser de forma esquemática, consolidación sugestiva de neumonía, asociado o no a derrame pleural, patrón intersticial y o consolidación atelectasia que sugiere infección pulmonar viral y normalidad o ausencia de hallazgos significativos. En base a estudios realizados en el 2019 en nuestro servicio, el 25% de los pacientes a los que se les realiza una ecografía pulmonar clínica para las dos indicaciones anteriormente descritas presenta un patrón consolidativo sugestivo de neumonía. En este caso, para el paciente que no presenta criterios de gravedad, salvo casos seleccionados, se recomienda no realizar radiografía de tórax en urgencias. En caso de ingreso hospitalario, considerar no realizar radiografía de tórax solamente en los casos más leves. El patrón pulmonar normal o casi normal representa alrededor de un 65% de las ecografías realizadas. En este caso, la actitud va a depender del grado de sospecha de neumonía. Ante la posibilidad de un error diagnóstico y por el carácter operador dependiente de la ecografía, en caso de alta sospecha de neumonía, con ecografía clínica normal, se recomienda que otro médico capacitado en ecografía realice la ecografía. En caso de nueva ecografía normal, considerar la realización de una radiografía de tórax para descartar una consolidación no accesible o que no contacta con pleura. El patrón pulmonar denominado patrón intersticial y o consolidación atelectasia representa alrededor del 10% del patrón pulmonar observado en pacientes a los que se les realiza una ecografía pulmonar clínica. Este patrón inespecífico, generalmente visualizado en infecciones víricas, constituye un verdadero reto en cuanto a su interpretación en el contexto clínico de posible neumonía. En ocasiones hemos detectado que se tiende a sobreutilizar el diagnóstico de neumonía independientemente del grado de sospecha. Por lo tanto, en este caso, se recomienda buscar asesoramiento por parte del pediatra con más experiencia en ecografía clínica para discutir la traducción de los datos ecográficos y elige el diagnóstico y el tratamiento más adecuado. En todos los casos, la impresión diagnóstica final se basa en la anamnesis, la exploración física que incluye la ecografía clínica, si se realizan en pruebas de imagen, analítica de sangre o pruebas microbiológicas. Se realizará un seguimiento clínico ecográfico en casos muy seleccionados, evolución rápida, derrame pleural, etc., preferentemente en horario de mañana. Recientemente intentamos hacer un mapa de las consolidaciones ecográficas de los niños diagnosticados de neumonía.
porque si ciertas características ecográficas, como la presencia de broncograma o el tamaño de las consolidaciones y su utilidad en la interpretación clínico-ecográfica han sido descritas, no hay estudios publicados que evalúen la localización de los hallazgos ecográficos. Nuestra hipótesis era que el conocimiento de las localizaciones más frecuentes podía mejorar la capacidad diagnóstica de la ecografía. Estudiamos a 400 pacientes en los que habíamos identificado 482 consolidaciones. El 57,2% tenía una consolidación de más de 2 centímetros y el 7,7% un derrame pleural. Las ubicaciones más frecuentes de las consolidaciones eran las siguientes: región posterior-inferior izquierda, 36,6%, región posterior-inferior derecha, 21%, y antero-inferior derecha, 14,4%. Esas tres regiones representaban el 72% del total, y la localización en regiones posteriores representaban el 61,8% del total. No se observó diferencias significativas en cuanto a estas localizaciones en diferentes subgrupos de sexo, edad, dolor torácico, broncoespasmo asociado, tamaño de la consolidación, etc. En un estudio realizado en el 2017 y 2018 y publicado recientemente, proponíamos una clasificación de los patrones ecográficos en la bronquiolitis. Aquí está la clasificación que diseñamos. De forma esquemática, diferenciábamos el patrón pulmonar normal o casi normal, el patrón intersticial moderado y el patrón pulmonar severo y la presencia de consolidaciones. En nuestro trabajo concluíamos que la ecografía parecía muy útil para confirmar la impresión diagnóstica en la bronquiolitis, permitiendo identificar, según el patrón ecográfico, a los lactantes que iban a tener una peor evolución y necesidad de soporte respiratorio. Nos parece que la ecografía puede tener un valor pronóstico en la bronquiolitis en fase aguda. Aunque en la práctica estamos utilizando la ecografía en casos seleccionados en la bronquiolitis y que tomamos decisiones, estamos trabajando en la elaboración de recomendaciones seguras que asocian el patrón ecográfico a la edad y a la presentación clínica para el manejo de los lactantes con bronquiolitis. Necesitamos una temporada más para probar, validar y compartir esas recomendaciones. Desde la introducción de nuestro primer algoritmo diagnóstico, que incluye la ecografía pulmonar clínica en el 2015, informamos sistemáticamente las ecografías realizadas. Hasta hace poco utilizábamos pre-redactados, uno para sospecha de neumonía y otro para bronquiolitis. Pero desde el 2019 informamos las ecografías en este formulario específico integrado en la historia clínica del paciente. Es verdad que con lo que se puede hacer hoy en día no tiene buena pinta. Esto es por las limitaciones informáticas del formulario. Nuestros objetivos eran que los pediatras lo usen y que nos permita monitorizar el uso de la ecografía, sus indicaciones, sus interpretaciones. Así se ha quedado muy simple, pero realmente bastante ágil. ¿Cómo funciona el formulario? Tenemos tres apartados: indicación, descripción, interpretación. En el apartado indicación viene por defecto evaluación diagnóstica y en despliegue también está bronquiolitis para evaluación pronóstica. Esas dos opciones tienen sus indicaciones en el cuadro de la derecha. Vale, ahora consideramos que tenemos un paciente con una ecografía normal. Por defecto saldrá en el apartado de descripción patrón pulmonar normal y en el apartado de interpretación normalidad ecográfica. Si no es así, si la ecografía no es normal, en el apartado de descripción hay que cambiar y seleccionar en el despliegue
hallazgos ecográficos por zona y así se abre el texto libre. Y en el cuadro gris de la derecha vienen las definiciones para la correcta cumplimentación del formulario. La interpretación, en caso de que la ecografía no sea normal, vienen en el cuadro gris las definiciones de las diferentes interpretaciones que vienen en el despliegue. Quiero añadir que este apartado, interpretación clínico-ecográfica, ha sido concebido de forma muy esquemática. Tenemos la normalidad o los hallazgos no significativos, consolidación que sugiere neumonía, patrón intersticial y o consolidación que sugiere atelectasia, y lo último que hemos visto antes requiere estudio avanzado. Simplemente especifica que si se selecciona la opción normal o sin hallazgos significativos, habrá que hacer modificaciones en el informe de alta y borrar normal o sin hallazgos significativos según el caso. De la misma manera, si se selecciona patrón intersticial y o consolidación atelectasia, conviene ajustar la interpretación en el informe, dejar las dos cosas o una. Realizamos un estudio de concordancia para la descripción y la interpretación clínico-ecográfica utilizando este mismo formulario en niños con sospecha clínica de neumonía. Incluimos un total de 102 pacientes y evaluamos 1.224 zonas pulmonares. La concordancia interobservador para la valoración ecográfica del patrón pulmonar normal versus patrón patológica por cada cuadrante pulmonar fue muy buena, con un kappa de 0,87. Y según el tipo de hallazgos ecográficos, el kappa fue de 0,84 para líneas B múltiples y o confluyentes, de 0,70 para colapso subpleural, de 0,93 para consolidación con broncograma y de 0,95 para el derrame pleural. El kappa para la interpretación clínico-ecográfica fue de 0,88. Aunque los resultados de concordancia sean muy buenos, eso no significa que la ecografía sea fácil. La ecografía pulmonar clínica requiere la comprensión e integración secuencial de ciertos conceptos básicos. Y si la curva de aprendizaje para su realización es corta, en cambio, la interpretación de los hallazgos ecográficos es un verdadero reto que requiere mucha experiencia médica y ecográfica. La ecografía es operador dependiente y hay que ser consciente de sus límites. La evaluación de indicadores de calidad permite comparar el proceso asistencial con un estándar, detectar deficiencias y aplicar acciones de mejora. Por este motivo, diseñamos y evaluaremos indicadores de calidad en ecografía pulmonar clínica para identificar aquellos aspectos que se encuentran por debajo de un estándar de calidad y aplicar medidas correctoras en los procesos con oportunidades de mejora. El primer indicador es la cumplimentación del formulario. Nos permite registrar de forma más estructurada la descripción e interpretación de la ecografía realizada y facilitar el control de la calidad asistencial, la labor docente y la actividad científica. Elegimos como estándar más de un 90% de cumplimentación, la cumplimentación siendo la realización del formulario, su incorporación en el informe clínico, respetando la terminología recomendada en el formulario. El segundo indicador es el respeto de la no indicación de ecografía pulmonar clínica en bronquiolitis. La ecografía pulmonar clínica ayuda, en casos seleccionados, a evaluar la gravedad y posiblemente anticipar la evolución posterior en pacientes con bronquiolitis aguda. En base a nuestro protocolo, que consta en el formulario,
Salvo casos seleccionados, se indica la realización de una ecografía pulmonar clínica para evaluación pronóstica en los siguientes pacientes con bronquiolitis en fase aguda: menores de 3 meses y mayores de 3 meses con un Gulden score modificado de 2 o más. Elegimos como estándar la realización de ecografía pulmonar clínica en lactantes mayores de 3 meses, pero con Gulden score de menos de 2 en menos del 25% de los casos, asumiendo que se van a realizar ecografías por motivos docentes, por el plan de formación. El tercer indicador es el porcentaje de radiografías de tórax realizadas en pacientes diagnosticados de neumonía. La implantación de la ecografía pulmonar clínica ha permitido disminuir de forma significativa la realización de radiografías de tórax. En nuestra sección de urgencias de pediatría, en el año anterior al COVID, menos del 4% de los pacientes ha sido diagnosticado de neumonía solo con una placa de tórax, el 25% con ecografía pulmonar clínica más radiografía de tórax y el 75% solo con ecografía pulmonar clínica. Potenciando la formación y con la introducción del nuevo algoritmo diagnóstico para detección de neumonía, pensamos poder disminuir aún más y de forma segura la realización de placas de tórax. Elegimos como estándar la realización de una placa de tórax en niños con neumonía en menos del 20% de los casos. En conclusión, estoy convencido que la ecografía pulmonar clínica es una herramienta muy útil y para mí ya es imprescindible. Pero para que tenga un impacto positivo, siendo un campo que todavía carece de evidencia científica para su integración en la práctica clínica, conviene hacer un esfuerzo constante para usarla adecuadamente, teniendo en cuenta las limitaciones de la ecografía como nuestras propias limitaciones. Con esta idea de esforzarnos en hacer bien las cosas y recordando nuestros errores o posibles errores a lo largo de los años y lo que hemos podido aprender de ellas, estamos elaborando un documento que recoge las principales acciones a evitar en la práctica de la ecografía pulmonar clínica en urgencias de pediatría. Estas acciones no se basan en evidencias médicas, sino en la experiencia de un grupo de pediatras de urgencias. 1. Se recomienda no empeñarse en trabajar en la semioscuridad. Ya lo comentamos al principio de la presentación. 2. Se recomienda no pensar que la ecografía pulmonar es fácil. 3. Se recomienda no hacer ecografías sin criterio. Me refiero que ecografías realizadas por motivo docente aparte, es importante que el pediatra valore la indicación de cada ecografía, su capacidad en interpretarla y el beneficio para el paciente. 4. Se recomienda no realizar una exploración incompleta, porque en nuestra experiencia, la no detección de un hallazgo ecográfico mayor es casi siempre debido a una exploración incompleta o incorrecta, por lo que el pediatra tiene que seguir una rigurosa sistemática de exploración. 5. Se recomienda no considerar que todas las consolidaciones ecográficas son neumonías. 6. Se recomienda, ante un cuadro clínico compatible con neumonía, no quedarse tranquilo con una ecografía normal. En esta situación, el pediatra tiene que considerar solicitar la repetición de la ecografía por otro pediatra y, si persiste la discordancia, considerar realizar una radiografía de tórax. En cambio, un contexto clínico y una ecografía que sugiere neumonía en un paciente estable no requiere realización de radiografía de tórax. 7. Se recomienda no informar la ecografía pulmonar clínica sin respetar la terminología adecuada.
La descripción de los hallazgos ecográficos ha sido publicada en guías clínicas. La terminología tiene que ser utilizada adecuadamente y recomendamos trabajar con formularios específicos para informar las ecografías. 8. Se recomienda no informar la ecografía pulmonar clínica en el apartado de pruebas complementarias. La ecografía pulmonar clínica, cuando está indicada, forma parte de la exploración física. A diferencia de la ecografía convencional del radiólogo, no consideramos que se trate de una prueba complementaria. He acabado esta presentación, un poco larga, pero creo que completa. En casi hora y media es probable que haya dicho cosas incorrectas y también que a veces no me haya expresado o explicado lo suficientemente bien. Por si acaso, aquí abajo dejo mi email. Espero que este video aún así os haya sido de utilidad, cuál sea vuestro nivel de experiencia. Y por los que no me conocéis, aquí estoy, de instructor con mis hijos en un taller de ecografía en el Congreso SEUP de Sitges. No puedo acabar sin dar las gracias a todos los residentes, ex-residentes y pediatras de nuestro fantástico servicio de pediatría de Basurto. Muchas gracias.